Bueno, este TOAD, como veis, es el de Oracle. ¿De acuerdo? Aquí un poquito arriba, veis que viene, que es, por así decir, el más completo. Por ejemplo, este de aquí es el TOAD para SQL Server. Es cierto que yo he elegido, dentro de las opciones de configuración, podemos elegir el layout que más nos gusta para el entorno. Por ejemplo, si elijo el entorno tipo TOAD de Oracle, o el de por defecto, etcétera, bueno, este es más o menos el de por defecto, pues se parece, si eligiera el de TOAD for Oracle, se parecería más al de Oracle. Puedo hacer lo que se parezca más al Management Studio si estoy acostumbrado a trabajar con él, o por ejemplo a esta nueva, este custom en realidad es esta nueva forma, más para SQL Server, DB2 y MySQL, con muy poquitos cambios, ¿de acuerdo? Pero obviamente, como veis, el aspecto es diferente de un caso en otro. Y de hecho, algunas herramientas son diferentes. Bueno, lo primero que hacemos con TOAD es obviamente conectarnos a nuestra base de datos. Yo aquí tengo una conexión abierta, ¿de acuerdo? Pero si tuviéramos, yo estoy trabajando sobre mi máquina y lo que tengo es la base de datos, el Oracle Express para trabajar y para hacer los ejemplos. En el caso de Oracle Express, como sabéis, solo crea una base de datos, que es la XE, y podemos crear tablas ahí dentro, pero no más bases de datos. La conexión con la base de datos, bueno, es sencilla, puede ser por el editor de SQLnet, por TSN, directa, metiendo el host, el puerto y el nombre, etcétera. ¿De acuerdo? Nosotros ya estamos conectados y podríamos abrir o cerrar tantas conexiones como nos interese. Una forma habitual de trabajar en TOAD para Oracle es mediante proyectos. Vemos que aquí tengo abierto el gestor de proyectos, ¿de acuerdo? Y la idea sería crear un proyecto, por ejemplo, y empezar a trabajar dentro de este proyecto, ¿de acuerdo? Ir añadiendo, pues, carpetas, acciones, etcétera, o, por ejemplo, aquellas cosas que vayamos realizando, ¿de acuerdo? Dentro bueno, en el menú está, por supuesto, pero en este menú de iconos rápido, ¿de acuerdo? Tenemos las funciones más fundamentales. Una de ellas muy típica es, obviamente, el editor, que es con el que trabajamos muy habitualmente, o el que dedicamos una gran parte del tiempo, que es el editor, pues, típico para meter nuestro código SQL. Y luego aquí al lado tenemos el explorador o el navegador de esquemas, el de la base de datos, que es muy interesante, es muy cómodo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta es nuestra base de datos XE, que es la que tenemos abierta, y aquí, bueno, tenemos los gráficos, también lo tenemos en forma de rejilla, ¿de acuerdo? Y vamos teniendo toda la información, en este caso de la única instancia que hay, que es esta XE, la de Express, ¿de acuerdo? Pero tenemos toda la información que obviamente al no ser un Oracle en producción, etcétera, es más pequeña, pero todo lo que nos hace falta saber de nuestra base de datos y de todo lo que tiene que ver con ella, pues los table spaces, los usuarios, etcétera, etcétera.
acuerdo? Los roles que tenemos en marcha, etcétera. Y por supuesto, en todos los casos podemos ir haciendo filtros, pues por aquello que queramos, con lo que queramos trabajar. Por ejemplo, pues, no sé. Aquí podría decir, bueno, filtro por uy, lo he escrito mal. Vale. Y así iría navegando y teniendo la información de cada una de las características de la base de datos. ¿De acuerdo? Tenemos realmente una información más que detallada de espacios usados, de todo lo que tiene que ver con la base de datos. ¿De acuerdo? Yo podría, si tuviera más bases de datos, decidir cuáles voy trabajando dentro del proyecto, cuáles no. En este caso no hay tema, solo tenemos una, pero podría ir eligiéndolo. Y luego además, dentro de esta pestaña, veis que aquí cambiamos las pestañas, ¿vale? Dentro de la pestaña del Data Browser, aquí arriba tengo varias herramientas también que son muy útiles, por ejemplo, para hacer pings a la red, etcétera, para saber el estado de la base de datos. Fijaros todos los elementos que chequea. No le voy a dar a que lo chequee porque no es que tarde mucho, pero bueno, se pasa un ratillo, ¿de acuerdo? Pero realmente chequea una parte importantísima de elementos, todos los esquemas o los esquemas de tal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Voy a cerrarlo. Bueno, y nos saca informes. Y así, veis, tengo la monitorización de la base de datos, que puedo, pues, entradas, salidas, sesiones, los índices de las consultas, etcétera, etcétera. Puedo ir monitorizando todas las opciones de la base de datos. Por supuesto, el editor para seleccionar bases de datos, el gestor de scripts, etcétera, etcétera. Y veis, bueno, las herramientas hay que ir viendo cada una de ellas, pero cada una de ellas es importante, obviamente, pero no vamos a ver una a una porque entonces, bueno, nos haría falta mucho más de lo que es esta mañana para ver solamente todas para Oracle. ¿De acuerdo? Otra parte muy interesante es la de, como decía antes, el navegador pero de esquemas. Aquí, por ejemplo, yo puedo coger un esquema y empezar a, bueno, pues ver las tablas que tengo en ese esquema, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si me manejo, abro una tabla, pues aquí tengo todas las información de esas tablas, etcétera. Normalmente lo que haríamos en este tipo de casos es ir creando elementos y añadirlos a nuestro proyecto, que iría recabando pues todo tipo de objetos de bases de datos que nos fueran interesando. Por ejemplo, si yo aquí creo una tabla, imaginaros, por ejemplo, autores, fijaros qué sencillo es aquí, ¿vale? Por ejemplo, me va ofreciendo, ¿de acuerdo? Vamos a crear una tabla rápido, muy sencillita, y
Vale. Lo que voy a hacer, lo que decía, he creado una tabla y lo adecuado es directamente llevármela al proyecto. Al llevármela al proyecto ya me va a llevar la conexión y este objeto. Y dentro de un proyecto yo a lo mejor quiero meter aquí dos vistas, un procedimiento, un par de scripts, unas tablas, etcétera. Y lo que voy a hacer es, en ese proyecto en el que estoy trabajando, irlo colocando todo. Es una organización obviamente lógica. No hago nada físico realmente en la base de datos. Es una organización lógica para yo trabajar en mi proyecto de ejemplo de forma más cómoda. La cantidad de herramientas que tengo para crear scripts, por ejemplo, que me dé los scripts de esta base de datos, ¿de acuerdo? Pues bueno, me da lo que sería el script de creación, etcétera. Bueno, aquí podría seguir creando más bases de datos, hacer un alter o sea, modificar esta base de datos, etcétera, etcétera. Exportar los datos, ahora mismo no tiene datos dentro, pero que es muy cómodo, etcétera. La cantidad de herramientas que tengo para ir trabajando, ¿de acuerdo? Es importante. Y la información que tengo de las tablas con las que me manejo, fijaros, solo en índices, para crearlos, para modificarlos, volver a construirlos, hacer análisis, etcétera, etcétera. Puedo crear aquí constraints, me da la información de las que ya tengo creadas, etcétera, etcétera. Lanzar un trigger, etcétera, ¿vale? Y una parte muy cómoda y muy interesante es la parte de datos. Fijaros que como si fuera he cogido otra tabla de autores que tenía creada. Es que la tenía, bueno, por eso tiene datos. Pero fijaros que es casi como si trabajara con un Excel. Yo aquí realmente puedo filtrar los datos, ¿de acuerdo? Puedo trabajar como si estuviera trabajando con un Excel, puedo crear una nueva query y puedo trabajar con las filas, ¿veis? Insertando filas como si esto fuera un Excel, ¿de acuerdo? Lo cual es realmente cómodo. Aquí tengo scripts, por supuesto, la partición de tablas, derechos, etcétera, ¿vale? Podría auditar el estado de las tablas, el uso, bueno. La característica más diferenciadora de la parte de Oracle es esta del trabajo con proyectos.